Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo. No fue una venganza planeada, ni un impulso ciego, fue algo más lento, más silencioso. Algo que empezó con un mensaje equivocado y terminó con mi vida patas arriba. Yo me llamo Laura, tengo 36 años y hasta hace poco creía tener un matrimonio estable. Diego y yo llevábamos 12 años juntos, 2 hijos, una casa bonita, rutinas predecibles, cenas de viernes frente a Netflix y silencios cada vez más largos. Él era bueno, responsable, pero distante. Como si cada día se alejara un poquito más sin moverse del sofá. Y yo me acostumbré a no sentir. Una tarde, mientras respondía correos del trabajo, me llegó un mensaje por error. Un desconocido me escribía pensando que era otra persona. Te espero en el café de siempre. No llegues tarde, por favor. Le respondí con un simple, creo que te has equivocado de número. Podría haber terminado ahí. Pero no lo hizo. Él contestó con humor algo sobre el destino, sobre cómo a veces los errores nos llevan a la gente correcta. No sé por qué, pero sonreí. Y esa sonrisa, tan pequeña, fue la primera grieta en la muralla que había construido alrededor de mí. Empezamos a hablar. Primero de tonterías, luego de cosas más profundas. Su nombre era Marcos. Fotógrafo. Divorciado. Tenía esa manera de mirar el mundo que me recordaba a lo que yo había olvidado, la curiosidad, la pasión, la atención. Me preguntaba cómo me sentía, no solo qué hacía. Al principio me asustó lo bien que me entendía, lo fácil que era contarle lo que ni a Diego podía decir. Un día me dijo, ¿sabes? Me imagino tu voz cuando leo tus mensajes. No sé qué me pasó, pero sentí calor, culpa y algo que hacía años no sentía, deseo. Nos conocimos en persona una tarde lluviosa. No planeado, claro. Yo tenía una reunión cerca del centro, y él dijo que estaba por ahí. Nos vimos en una cafetería. Fue extraño, como si ya nos conociéramos de antes. Me miró y me dijo bajito, así que eres tú. Y yo solo supe sonreír. Después de eso, todo fue cayendo por su propio peso. Las conversaciones se hicieron más íntimas, los encuentros más frecuentes. En casa fingía normalidad, pero cada vez que Diego me hablaba de trabajo o de los niños, yo sentía que vivía una doble vida. Una parte mía ardía de culpa, la otra, de emoción. Hasta que una noche, mientras estábamos juntos, Marcos me susurró, deberías decírselo. Lo miré confundida. ¿Decirle qué? Pregunté. A tu marido. Que ya no estás aquí con él. Me quedé helada. Nunca le había contado que estaba casada. Al menos, no directamente. Siempre lo esquivaba. Pero él lo sabía. Lo supo desde el principio. Me dijo que me había buscado. Que Diego era su jefe. Que esa confusión del mensaje no fue un error. Que quiso conocerme porque había escuchado cómo mi marido hablaba de mí en la oficina, como si fuera un mueble más de la casa. Quiso ver si era cierto. Y lo fue. Yo me levanté, temblando. Sentí asco, vergüenza, dolor. Todo. Marcos intentó explicarse, que al principio sí fue curiosidad, pero luego se enamoró. No pude escucharlo. Salí corriendo. Al llegar a casa, Diego estaba despierto. Tenía el móvil en la mano. El mío. Me miró sin decir nada. Y esa fue la primera vez en años que vi lágrimas en sus ojos. No me gritó, no me preguntó nada. Solo dijo, ahora entiendo por qué él sabía tanto de mí. No supe cómo responder. Ni siquiera sé si quería hacerlo. Porque en ese momento entendí que los tres habíamos jugado un papel en la misma mentira. Yo por buscar sentir, Marcos por manipular, Diego por olvidar que existía. Y ahora, cuando escucho la lluvia, vuelvo a esa tarde. A ese primer mensaje equivocado que no lo fue, no dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni muchas después. El silencio de la casa me gritaba cosas que no podía soportar. Cada rincón tenía la sombra de lo que había hecho. El perfume de Diego en la almohada, las fotos de los niños en el pasillo,
el cepillo de dientes que dejé junto al suyo. Todo me acusaba sin palabras. Diego no quiso hablar durante días. No me pidió explicaciones, no me insultó, no me tocó. Solo se movía como un fantasma. Preparaba el desayuno, se iba al trabajo, volvía tarde. Se encerraba en el despacho. Y esa indiferencia dolía más que cualquier grito. Yo quería que explotara, que dijera algo, que me odiara al menos. Pero su silencio era un abismo. Una tarde, incapaz de aguantar más, fui yo quien lo rompió. Diego, dije en voz baja. No quiero justificarme, pero necesito que me escuches. Él no levantó la vista del ordenador. No hace falta, respondió. Ya sé todo lo que necesito saber. No, no lo sabes, le insistí, con la voz quebrada. No fue solo eso. Yo estaba vacía, Diego. Sentía que vivíamos juntos, pero no me veías. Él soltó una risa corta, amarga. Y decidiste buscar a alguien que sí te viera. Qué conveniente. No supe qué decir. Porque era verdad. Lo busqué, aunque fingí que no. Y lo peor es que creí haberlo encontrado. Pasaron semanas. Marcos intentó escribirme varias veces. Mensajes, llamadas, correos. Al principio los ignoré. Luego bloqueé todo. Pero cada vez que veía un número desconocido, el corazón me latía como loco. Una parte de mí seguía queriendo entender. Porque aunque todo fuera una mentira, lo que yo sentí, no lo fue. Una noche, tarde, cuando Diego ya dormía en el sofá del salón, me atreví a leer uno de sus correos. Era largo, confuso, desesperado. Me decía que no me había mentido sobre sus sentimientos, que al principio sí quiso acercarse a mí por curiosidad, por orgullo incluso. Pero que después se había enamorado de verdad. Decía que renunció a su trabajo, que no soportaba ver a Diego cada día, sabiendo lo que había pasado. Y al final, una frase que me dejó sin aire. No fui el único que te mintió, Laura. Él también lo hizo. Y tarde o temprano lo sabrás. No dormí esa noche tampoco. La curiosidad y el miedo me quemaban por dentro. ¿Qué podía significar eso? Durante días, fingí normalidad, pero lo observaba todo, los horarios de Diego, sus mensajes, sus ausencias. Hasta que un viernes, mientras lavaba su camisa, noté un pequeño papel arrugado en el bolsillo. Una nota. Solo una frase, te veré en el mismo lugar de siempre. No tardes. El corazón me dio un vuelco. Era la misma frase con la que había empezado todo entre Marcos y yo. La misma. Durante horas no supe si llorar o reír. ¿Era una coincidencia? ¿Una broma cruel del destino? O tal vez algo más. Esa noche, sin decirle nada a Diego, salí de casa y seguí mi instinto. No sabía si quería encontrarlo o no, solo necesitaba saber la verdad. El mensaje no tenía fecha ni lugar, pero yo recordaba algo. Había un café cerca de su oficina al que siempre iba después del trabajo. El de siempre, pensé. Fui allí. Estaba casi vacío, solo el murmullo del café expreso y la lluvia en el cristal. Y en una mesa del fondo, él. Diego. Con una mujer frente a él. No era una compañera de trabajo. No era una amiga. Era Clara. La mejor amiga de mi hermana. Mi cuerpo se congeló. Vi cómo ella reía, cómo él le rozaba la mano sobre la mesa. La misma mirada que me negaba a mí, se la estaba dando a otra. No entré. No hice una escena. Solo los observé durante unos segundos que me parecieron una eternidad. Luego me di la vuelta y caminé bajo la lluvia sin rumbo. Mientras caminaba, una claridad cruel se me instaló dentro. Él también me había traicionado. Tal vez antes que yo. Tal vez mientras yo creía que estaba destruyendo algo, solo lo estaba alcanzando en su propio juego. Cuando volví a casa, Diego ya estaba allí. Me miró, empapada, con esa expresión vacía de siempre. Y sin que yo dijera una palabra, murmuró. Así que ya lo sabes. No sé cuánto tiempo pasamos mirándonos en silencio.
ni quién fue el primero en apartar la vista. Solo recuerdo que esa noche, por primera vez, dormimos en la misma cama, pero separados por un océano invisible. Desde entonces, vivimos en esa especie de pacto silencioso. Ni juntos, ni separados. Él no me pregunta por Marcos, yo no le pregunto por Clara. Fingimos estabilidad para los niños, para los vecinos, para nosotros mismos. Pero todo lo que fue amor ahora es rutina, y lo que fue deseo se ha convertido en memoria. A veces me despierto en la madrugada y lo miro dormir. Y me pregunto si alguna vez volveré a sentir algo por él o por alguien. O si la traición no fue el final, sino el verdadero comienzo de otra clase de vida, una sin ilusiones, pero con la verdad desnuda. A veces también me pregunto si Marcos tenía razón, si todo esto estaba escrito desde antes. Si era inevitable que esa frase, "te veré en el mismo lugar de siempre", marcara el principio y el fin de todo. Y entonces vuelvo a esa pregunta que me persigue desde el primer día, esa que no tiene respuesta simple, esa que aún me quema en el pecho. ¿De verdad fui yo la que traicionó primero? ¿O solo fui la primera en confesarlo? Pasaron meses. Tal vez demasiados. El tiempo se volvió una especie de enemigo silencioso que no me dejaba escapar. Vivíamos juntos, pero cada día nos volvíamos más desconocidos. Diego y yo apenas hablábamos más allá de lo necesario. Todo giraba alrededor de los niños, las comidas, las cuentas, la rutina. A veces pensaba que nuestra casa se había convertido en un escenario, y nosotros en actores que ya se sabían el guión de memoria. Sin emoción. Sin sorpresa. Pero algo dentro de mí seguía ardiendo. No era amor ni deseo, era algo más extraño, una necesidad de entender. De cerrar el círculo. No podía dejar de pensar en Marcos, en cómo me había manipulado y, al mismo tiempo, en cómo me había hecho sentir viva. Era contradictorio, lo sé. Pero la mente y el corazón rara vez están de acuerdo. Una tarde, mientras Diego estaba fuera y los niños en el colegio, me encontré revisando una vieja carpeta en el ordenador. Dentro había fotos de antes, de cuando todo parecía simple. Sonreíamos en cada una, como si no pudiéramos imaginar un futuro sin el otro. En una de esas fotos, de un viaje a Granada, noté algo que antes no había visto, detrás de nosotros. En el reflejo de un escaparate, había una silueta. Alta, delgada. Sosteniendo una cámara. Me quedé helada. Era Marcos. Lo supe al instante. Esa foto era de hace más de 2 años, mucho antes de conocernos. Me temblaban las manos. ¿Cómo podía estar él allí? ¿Era una coincidencia? ¿O todo había empezado mucho antes de lo que yo creía? Sentí que el aire se volvía pesado. La cabeza me daba vueltas. Volví a leer los correos que me había mandado antes de desaparecer. En uno de ellos había una frase que me pareció absurda en su momento. Nos cruzamos mucho antes de lo que imaginas. De repente todo encajó. Él no había aparecido por error. No fue un mensaje equivocado. Me había buscado desde hace años. Esa noche esperé a que Diego se durmiera. Entré en su despacho. Él nunca me dejaba tocar su ordenador del trabajo, pero yo ya no tenía límites. Lo encendí y busqué el nombre de Marcos en los correos. Y ahí estaba, decenas de mensajes, intercambios, documentos. Al principio eran correos laborales, fríos, formales. Pero luego cambiaba el tono. Había una tensión sutil, una especie de competencia entre ellos. Marcos había trabajado en un proyecto importante, uno que Diego le arrebató al final. En uno de los mensajes, Marcos escribió: "Un día vas a entender lo que es perder algo que creías tuyo". Y entonces lo vi. Un archivo adjunto. Una foto. Yo. Era una foto mía, tomada desde lejos, en la puerta de la escuela de los niños. El corazón se me salió del pecho. Marcos había estado siguiéndome. Observándome. Durante meses, tal vez años. Todo ese tiempo, él planeaba algo. ¿Y Diego? Diego lo sabía. O al menos lo sospechaba. De pronto entendí muchas cosas.
Entendí por qué Diego, aquel día, no gritó, no me insultó, no se defendió. Tal vez porque ya lo sabía todo. Tal vez porque, en el fondo, había permitido que todo ocurriera. Me senté frente al escritorio, incapaz de moverme. Una mezcla de miedo y rabia me recorría el cuerpo. Ya no sabía quién había manipulado a quién. En ese momento, Diego apareció en la puerta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con la voz baja, cansada. «Solo quería entender», le dije. «Quería saber la verdad». «¿Y la encontraste?», preguntó. «No sé», susurré. «¿Desde cuándo lo sabías, Diego?». Él me miró en silencio, con una tristeza tan profunda que me dolió en la piel. «Desde antes de que tú lo supieras», dijo al fin. «¿Y por qué no me dijiste nada?», pregunté casi gritando. «Porque quería ver hasta dónde llegarías». Sus palabras me cortaron como un cuchillo. «¿Me usaste?», pregunté. «No», respondió, pero su voz tembló. «Te dejé hacer lo que querías porque necesitaba saber si aún quedaba algo de nosotros». Me quedé sin aire. «¿Y qué descubriste?», pregunté al fin. «Que ya no te amaba», dijo. Fue como si el mundo se apagara. Esa noche, él durmió en el sofá. Yo en nuestra cama, vacía. Y en mitad de la oscuridad, algo dentro de mí se quebró del todo. Pasaron semanas sin que habláramos. Hasta que un día recibí una carta. Escrita a mano. Sin remitente. Solo decía, nada de lo que pasó fue casualidad. Tu marido sabía quién era yo antes de que tú recibieras mi mensaje. Fue él quien me habló de ti primero. La carta venía acompañada de una foto, una cena de empresa. Diego y Marcos, uno al lado del otro, sonriendo, con copas en la mano. Detrás de ellos, yo. Sentada en una mesa, de espaldas. El mensaje era claro. No solo Marcos había jugado conmigo. Diego también. Quizás todo fue una trampa compartida. Un juego entre hombres. Y yo, el premio, el castigo o la excusa. Esa noche quemé la carta, pero la imagen quedó grabada en mi mente. Ahora, meses después, vivo sola. Los niños se quedan con Diego la mitad del tiempo. No volví a saber de Marcos. A veces creo verlo entre la gente o en el reflejo de algún escaparate. Pero tal vez es solo mi mente jugándome la misma trampa de siempre. No busco amor. No busco perdón. Solo busco silencio. Y a veces, en ese silencio, me pregunto si todo esto empezó el día del mensaje. O mucho antes, cuando dejé de mirarme en el espejo y reconocerme. Porque al final entendí algo, las traiciones no nacen de la noche a la mañana. Se gestan lentamente, en cada palabra no dicha, en cada mirada evitada, en cada rutina vacía. Y lo peor no es traicionar a alguien. Lo peor es traicionarse a uno mismo sin darse cuenta. ¿Tú qué crees? ¿De verdad fui yo la culpable de todo esto? ¿O solo una pieza más en un juego que ya estaba escrito antes de empezar? Pasaron años desde aquel primer mensaje que cambió todo. La vida siguió, pero nunca volvió a ser la misma. Me levantaba cada mañana con la sensación de caminar sobre cristales rotos. Cada paso, cada respiración, recordaba lo que había perdido, lo que había hecho, lo que había descubierto. A veces miraba a Diego mientras dormía y sentía una mezcla de miedo, amor y resentimiento que no sabía cómo ordenar. Nuestros hijos seguían creciendo, ajenos a la tormenta que nos había separado el alma. Pero yo lo veía en cada gesto de Diego hacia ellos, en la forma en que le ayudaba con la tarea, cómo los abrazaba, cómo sonreía fingiendo alegría mientras su mirada estaba cargada de un peso invisible. Al principio intenté rehacer mi vida. Salí con amigos, acepté cafés, llamadas, propuestas de alguien que parecía interesado, alguien normal. Pero no era normal. No podía. Cada vez que alguien me sonreía, yo veía a Marcos. Cada vez que alguien intentaba tocarme, yo sentía la ausencia de su mirada. La necesidad de sentirme vista, entendida, deseada, y a la vez, la culpa insoportable de lo que había hecho. Una tarde, mientras caminaba por el parque con los niños, vi a una mujer que me resultó extrañamente familiar.
Tenía su misma estatura, su misma forma de moverse, la misma sonrisa que recordaba de Marcos en las fotos que él me enviaba. No era ella, claro. Solo una sombra de lo que había existido. Pero la sensación me atravesó como un cuchillo. ¿Había sido todo real o solo una ilusión que mi mente había construido para no enfrentar la verdad? Las noches eran peores. Me despertaba a mitad de la madrugada con pesadillas que no eran solo sueños, eran recuerdos, mezclados con lo que podría haber sido, con las palabras que nunca dije, con los abrazos que no di. A veces me encontraba escribiendo mensajes a Marcos que nunca enviaba, contándole mi día, mis miedos, mis arrepentimientos. Era un diálogo imposible, un intento de cerrar algo que nunca se cerraría. Un día, mientras revisaba viejas cajas en el ático, encontré un álbum de fotos antiguo. Entre las fotos de la boda, los viajes, las vacaciones familiares, descubrí algo que me heló la sangre. Una foto de Diego y Marcos, juntos, mucho antes de que yo conociera a Marcos. No se miraban como amigos. No había camaradería, solo una complicidad que ahora entendía. Una especie de pacto silencioso. El corazón me dio un vuelco. Recordé todas las coincidencias, todos los mensajes, todas las casualidades que habían ocurrido entre Marcos y yo. Todo estaba planeado. Desde el primer mensaje, hasta la foto en la cafetería, hasta cada momento de pasión y culpa. Yo no había sido la que eligió, yo había sido guiada. Manipulada, pero de una forma tan perfecta que parecía libre. Empecé a notar los patrones en mi propia vida. Cada paso que creía que di por deseo o impulso, en realidad era consecuencia de algo que ellos habían orquestado. Cada encuentro con Marcos, cada conversación, cada emoción, había sido cuidadosamente calculada. Y Diego lo había sabido todo. Desde el principio. Me sentí atrapada en un laberinto sin salida. El aire parecía pesado, cada respiración un recordatorio de mi vulnerabilidad. Mi matrimonio, mi amor, mis elecciones, todo era un espejismo. Los niños seguían creciendo, felices y ajenos, y yo los amaba con todo mi ser. Pero algo dentro de mí estaba roto. No podía confiar en nadie, ni en mis emociones, ni en mis recuerdos. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra tenía ahora un doble fondo. Todo era posible, nada era seguro. Una noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana del salón, recibí un mensaje en mi móvil. No tenía remitente, solo decía: todo sigue como debe seguir. Observa, aprende, decide. Nada termina realmente hasta que tú lo permitas. El miedo se mezcló con la curiosidad. ¿Quién lo había enviado? ¿Marcos? ¿Diego? ¿O alguien más? El mensaje era una mezcla de amenaza y promesa. Me recordó que, por años, no había sido la protagonista de mi propia historia. Solo una pieza de un juego mucho más grande. Sentí que todo mi mundo se abría y se cerraba a la vez. Y entonces comprendí algo que hasta entonces había evitado, no había vuelta atrás. Todo lo que hice, todo lo que sufrí, cada traición, cada mentira, había construido la mujer que ahora estaba frente a la ventana, sola, con los niños durmiendo y el corazón latiendo con la certeza de que nada sería nunca igual. Y en ese momento, con la ciudad iluminada ante mí y la lluvia golpeando el cristal, me pregunté: ¿hasta dónde llega la manipulación? ¿Hasta dónde somos dueños de nuestro destino? ¿Y qué harías tú si descubrieras que todo lo que creíste tuyo ya estaba decidido antes de que siquiera lo tocaras? Porque ahora sé que la verdad no siempre libera. A veces, solo muestra la profundidad del abismo en el que hemos estado caminando, sin darnos cuenta. Si quieres, puedo continuar y expandir esta historia aún más, agregando múltiples giros adicionales, explorando las emociones de los niños, el efecto en la familia extendida, y nuevas capas de manipulación y culpa, hasta crear un relato épico de traición, secretos y revelaciones que abarque años completos de la vida de Laura. Pasaron años desde aquella primera traición que lo cambió todo. Los días se sucedían como un bucle interminable, desayunos silenciosos, despedidas sin mirada, rutinas de autoprotección que Diego y yo ejecutábamos como actores cansados de un guión repetido. Los niños crecían ajenos a la tormenta emocional que nos había marcado a los tres,
Y yo me preguntaba a cada instante cómo explicarles un mundo en el que los adultos no siempre dicen la verdad ni hacen lo correcto. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Diego me miró de forma distinta. No con reproche ni con distancia, sino con una expresión que mezclaba resignación, amor y cansancio. Me sentí vulnerable, como si él viera todos mis secretos y aún así decidiera quedarse. Laura, dijo simplemente, y en su voz había una serenidad que nunca antes había escuchado. Creo que necesitamos ser honestos de verdad, aunque duela. Nos sentamos en la mesa, con los niños jugando en la otra habitación, y por primera vez en años hablamos sin máscaras. Hablamos de Marcos, de la traición, de nuestras propias mentiras, de cómo habíamos permitido que terceros movieran los hilos de nuestras vidas. Hablamos de nosotros mismos, del amor que habíamos perdido y del que aún podía existir, aunque fuese de otra manera. Fue doloroso, sí. Cada palabra era un cuchillo y un bálsamo al mismo tiempo. Diego me confesó secretos que nunca habría imaginado. Él también había tenido tentaciones, sí, pero siempre había regresado a mí porque sabía que, a pesar de todo, yo era su hogar. Me explicó cómo Marcos no solo me manipuló a mí, sino que también lo había puesto a prueba a él. Como todo había sido un juego mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podía controlar. Comprendí entonces algo que me dolió más que cualquier traición. No se trataba solo de infidelidad. Se trataba de nosotros, de lo que nos habíamos negado, de los silencios que habíamos guardado, de la rutina que nos había alejado. Comprendí que el verdadero enemigo no era Marcos ni el otro, sino nuestra propia incapacidad de enfrentar la verdad desde el principio. Decidimos seguir juntos, pero de otra manera. No como antes, no como si nada hubiera pasado, sino conscientes de que la honestidad era la única forma de reconstruir algo verdadero. Los niños no entendían del todo, pero sí percibían la nueva atmósfera, menos tensión, más verdad, aunque todavía cargada de cicatrices. Pasaron meses reconstruyendo confianza, palabra a palabra, gesto a gesto. Aprendimos a hablar sin juzgar, a escuchar sin reaccionar con miedo, a existir juntos sin depender de fantasmas del pasado. Y aunque el recuerdo de Marcos nunca desapareció, se convirtió en una sombra distante, un recordatorio de que la vida podía ser peligrosa, que las emociones podían ser armas y refugio al mismo tiempo, pero también que el amor verdadero, aunque frágil, podía sobrevivir si se enfrentaba con valentía. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio y el sol se filtraba por la ventana, me senté frente a Diego, tomé su mano y sentí algo que no sentía desde hacía años: paz. No era pasión desbordante ni deseo voraz, era algo más profundo: comprensión, complicidad, una elección consciente de seguir juntos a pesar de todo. Y entonces lo entendí por completo: la vida no nos da finales limpios ni historias perfectas. Nos da decisiones. Nos pone en caminos en los que podemos perdernos, traicionar, sufrir y, aún así, elegir reconstruirnos. Miré a Diego y le dije: no fue solo mi culpa. Ni tuya. Fue nuestra historia. Y ahora, podemos decidir cómo termina. Él me sonrió, con esa mezcla de ternura y cansancio, y susurró: sí, juntos, pero de verdad esta vez. Esa noche me acosté sin miedo, sin culpa, con la certeza de que incluso después de las traiciones más profundas, incluso cuando la verdad duele, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Porque el final no está en la traición, ni en el engaño, ni en el dolor. Está en la elección de mirar, de perdonar y de seguir adelante, aunque nada vuelva a ser igual. Y entonces me quedé preguntándome, mientras el mundo dormía a mi alrededor: ¿sería capaz de volver a confiar en alguien por completo? ¿Sería capaz de amar sin reservas, con miedo y con esperanza al mismo tiempo? Solo el tiempo lo dirá. Pero al menos, ahora sé que la verdad, aunque tardía y dolorosa, puede ser el principio de algo que valga la pena. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar la verdad y seguir adelante, o habrías dejado que el pasado destruyera todo?